Cáncer de tiroides, vamos a leer en Harrison. Cáncer de tiroides. El carcinoma de tiroides es la neoplasia maligna más frecuente del sistema endocrino. Los tumores malignos derivados del epitelio folicular se clasifican en función de sus características histológicas. Los tumores diferenciados, como el cáncer papilar de tiroides, PTC papilar tiroid, cáncer, o el cáncer folicular de tiroides, FTC, follicular thyroid cancer. A menudo son curables y el pronóstico es bueno cuando la neoplasia se identifica en las primeras fases de la enfermedad. En cambio, el cáncer anaplásico de tiroides, ACT, Anaplastic Thyroid Cancer, es agresivo, responde mal al tratamiento y tiene mal pronóstico. Tasas de incidencia y mortalidad asociadas con la edad del cáncer invasor de tiroides. Tasa por 100.000 habitantes al año. Y en la edad vemos que encontramos más a los 57 años a 60 y luego de 70 a 80. La clasificación del cáncer tiroideo. Tenemos cánceres papilares o foliculares de tiroides. En el estadio 1, primero decir que tenemos dos grupos importantes. Cuando son menos de 45 años, el estadio 1, cualquier T, cualquier N, cualquier M, cualquier nódulo, si no hay nodulación, si no hay tumor, o, o cualquier MO, o metástasis cero. A más de 45 años, tiene que ser estadio 1 para que sea para que tiene que haber el tumor T1, acá de menos de 1 centímetro por lo menos. Y el estadio 2, en los jóvenes, si hay metástasis, es estadio 2. Y en los adultos, más de 45 años, si T2 o T3, es decir, un tamaño de, de menos de 4 a 3 centímetros, de 4 centímetros, menos de 4 centímetros, o más de 4 centímetros. Estadio 3, más de 4 centímetros, o cualquier T, pero si hay un nódulo, si hay presencia de nódulo. Estadio 4, cualquier T, cualquier N, pero si hay metástasis. El cáncer tiroideo anaplásico, estadio 4. Todos los casos son estadios 4. Cáncer medular de tiroides, estadio 1. Si hay el tumor es menos de 1 centímetro. Estadio 2, cuando hayamos de 3 a 4 centímetros. Estadio 3, cuando hay nódulo. Y estadio 4, cuando hay metástasis. La incidencia de cáncer de tiroides, casi 9 por 100.000 al año, aumenta con la edad y alcanza una meseta después de 50 años. La edad también es un factor pronóstico importante. El cáncer de tiroides en sujetos jóvenes, menos de 20 años o maduros, más de 45 años, tiene peor pronóstico. La frecuencia del cáncer de tiroides es del doble en mujeres que en varones, pero pertenecer al género masculino conlleva a un peor pronóstico. Son riesgos adicionales importantes los antecedentes de radiación de la cabeza o el cuello en la infancia. Nódulo de tamaño grande, más de 4 centímetros, signos de fijación local del tumor o de invasión de los ganglios linfáticos y presencia de metástasis. Diversas características específicas del cáncer de tiroides facilitan su tratamiento. Si los nódulos de tiroides se palpan con facilidad, lo que permite la detección precoz y la biopsia, pueden utilizarse radioisótopos de yodo para diagnosticar y tratar el cáncer. Diagnosticar el 123. Para diagnosticar o tratar el cáncer diferenciado por la captación exclusiva de este anión por la glándula tiroides. Y 3. Los marcadores séricos permiten detectar una enfermedad residual o recidivante, como la concentración de Tg para el PTC papilar o el folicular y la calcitonina para el cáncer medular de tiroides, medular y tiroid cáncer.
Clasificación. Las neoplasias tiroideas se pueden originar en cualquiera de los tipos celulares de la glándula, incluidas las células foliculares, las células C, productoras de calcitonina, los linfocitos y los elementos del estroma vasculares. La causa también puede ser metástasis de otras localizaciones. El American Joint Committee on Cancer ha designado un sistema de estadificación basado en la clasificación TNM, tumor, ganglios, metástasis. También se utiliza extensamente otros sistemas de clasificación y estadificación, algunos de los cuales prestan mayor atención a las características histológicas o a factores de riesgo como la edad y el sexo. Patogenia y bases genéticas. Radiación. Los primeros estudios sobre la patogenia del cáncer de tiroides se centraron en la función de la radiación externa, que predispone a roturas cromosómicas causantes de reordenamientos genéticos y pérdida de genes de supresión de tumores. La radiación externa del mediastino, cara, cabeza y la región del cuello se administraba en el pasado para tratar muy diversos trastornos, entre ellos el acné, el aumento del tamaño del timo, las amígdalas palatinas y faringias. La exposición a la radiación aumenta el riesgo de nódulos tiroideos benignos y malignos, se asocia a cánceres multicéntricos y desplaza la incidencia del cáncer de tiroides a un grupo de edad más joven. La radiación por lluvia radiactiva también predispone al cáncer de tiroides de los niños, por ejemplo, Chernobyl. Parece mostrar mayor exposición a los efectos de la radiación que los adultos. Es de destacar el hecho de que la radiación derivada del tratamiento con yodo 131 parece contribuir poco, si es que lo hace, al aumento del riesgo de cáncer de tiroides. TSH y factores de crecimiento. Muchos cánceres diferenciados de tiroides expresan receptores de TSH y por tanto siguen respondiendo a la TSH. Esta observación es la base de la supresión de la TSH por T4 en los pacientes con cáncer de tiroides. La expresión residual de los receptores de TSH también permite la captación del yodo 131 terapéutica estimulada por TSH. Vamos a ver, acá hay un cuadro. Factores de riesgo de carcinoma de tiroides en pacientes con nódulo tiroideo. Antecedentes de radiación de la cabeza y cuello, edad de 20 a 45 años, menos de 20 o extremos. Enfermedad bilateral, tamaño del nódulo grande, más de 4 centímetros. Tumoración cervical nueva o que aumenta de tamaño, sexo masculino. Antecedentes familiares de cáncer de tiroides o MEN2. Parálisis de cuerdas vocales, disfonía. Nódulo fijo a las estructuras adyacentes, extensión extratiroidea. Posible afección de ganglios linfáticos, deficiencia de yodo, cáncer folicular. MEN significa múltiple endocrine neoplasia. Oncogénesis y genes supresores de tumores. Los cánceres de tiroides son de origen monoclonal, lo cual concuerda con la idea de que se originan a consecuencia de mutaciones que confieren una ventaja de crecimiento a una sola célula. Además de las mayores tasas de proliferación, algunos cánceres de tiroides presentan un defecto de la apoptosis y características que potencian la invasión, la angiogénesis y la capacidad de metástasis. Las neoplasias de tiroides se han analizado en relación con una serie de alteraciones genéticas, pero sin encontrar pruebas claras de que exista una adquisición ordenada de mutaciones somáticas a medida que avanzan del estado benigno al maligno. Por otro lado, ciertas mutaciones son relativamente específicas de las neoplasias de tiroides, algunas de las cuales correlacionan con la clasificación histológica. Como se describió previamente, las mutaciones activadoras del TSHR receptor y de la actividad de proteína G de unidad sub-S-alfa se relacionan con nódulos de funcionamiento autónomo. Aunque estas mutaciones inducen el crecimiento de las células tiroideas, este tipo de nódulo casi siempre es benigno. Alteraciones genéticas en neoplasias tiroideas. Si es, depende del gen, el tipo de gen, el sitio del cromosoma, anormalidad genética y tumor. Los más conocidos es el RET, el gen RET, GSA, y el receptor de TSH.
Estos causan adenomas, el RET papilar, tumor, tiroides cáncer. El RET, metástasis, ¿no? Mono, cáncer de médula de tiroides, medular. El RET men. El BRAF papilar o adenoma anaplásico. TRK. Cánceres anaplásicos los causan también el P53, el APC, P21, el CTNNB1 y la pérdida de heterogosidad del LOH. Aquí están los genes subrayados. La actividad, vamos a ver esto. Bueno, la activación de la vía de las señales RET, RAS, BRAF se observa en muchos de los PTC, aunque los tipos de mutaciones son heterogéneos. Diversos reordenamientos del gen RET en el cromosoma 10 hacen que este gen codificador de un receptor de tirosina sinasa quede bajo el control de otros promotores, lo que produce una sobreexpresión de los receptores. Se producen reordenamientos del RET en 20 a 40% de los PTC en diferentes series y se observaron con mayor frecuencia en los tumores que se desarrollaron después del accidente radioactivo de Chernobyl. En el PTC también se han observado reordenamientos en el gen que codifica otra tirosina sinasa, el TRK1, que se localiza en el cromosoma 1. Hasta la fecha, la identificación del PTC con reordenamientos del RET o del TRK1 no ha mostrado ser útil para predecir el pronóstico ni la respuesta al tratamiento. Al parecer, las mutaciones del BRAF constituyen la alteración genética más común de papilar tiroid cáncer. Tales mutaciones activan la sinasa que estimula la cascada de la proteína sinasa activada por mitógenos. Mitogen Activated Protein Kinase. Las mutaciones de RAS, que también estimulan la activación de la cascada MAPK, se observa en 20 a 30% de las neoplasias de tiroides, incluidas PTC y FTC. Como aspecto por destacar, en el mismo tumor no aparecen de manera simultánea mutaciones de RET, BRAF y RAS, lo cual sugiere que la activación de la cascada de MAPK es crítica para la génesis tumoral, independientemente de la fase o etapa que desencadena la cascada. Como se destacó también en FTC, surgen mutaciones de RAS. Además, se identifica en una fracción significativa de FTC un rearreglo del factor PAX8 de transcripción del desarrollo tiroideo con el receptor nuclear PPAR gamma. La pérdida de la heterocigosidad de 3P-U11Q compatible con deleciones de genes supresores de cáncer también es común en el cáncer folicular de tiroides. Se han detectado también en ATC muchas de las mutaciones que se identifican en cánceres tiroideos diferenciados. Las mutaciones en BRAF se identifican hasta en el 50% de ATC. Las mutaciones con CTNNB1 que codifican la catenina beta surgen en el 66% de los anaplastic thyroid cancer, pero no en las papilares ni en el folicular. Las mutaciones del gen supresor de tumores P53 parecen desempeñar una función importante en el desarrollo de las ATC. Como P53 interviene en la vigilancia del ciclo celular, reparación del DNA y la apoptosis, su pérdida puede contribuir a la rápida adquisición de inestabilidad genética, así como a escasa respuesta al tratamiento. Se encuentra en investigación la función del diagnóstico molecular en el tratamiento clínico del cáncer de tiroides. En principio, los análisis de mutaciones específicas podrían ayudar en la clasificación, pronóstico y elección del tratamiento. Sin embargo, no existe evidencia clara a la fecha de que esta información modifique la toma de decisiones clínicas. El MTC, cuando se asocia a la neoplasia endocrina múltiple, múltiple endocrina neoplasia de tipo 2, presenta una mutación heredada del gen RET
A diferencia de los arreglos del RET observados en el PTC, las mutaciones del MEN2 son mutaciones puntuales que inducen la actividad constitutiva de la tirosina sinasa. El MTC está precedido de la hiperplasia de la célula C, lo que plantea la probabilidad de que segundas dianas todavía no identificadas produzcan la transformación celular. Un subgrupo de MTC esporádicos contiene mutaciones somáticas que activan el RET. Cáncer de tiroides bien diferenciado. Cáncer papilar. El papilar tiroid cáncer es el tipo de cáncer de tiroides más frecuente, constituye el 70 a 90% de los tumores malignos, bien diferenciados de la tiroides. El PTC microscópico está presente hasta el 25% de las glándulas tiroideas en la necropsia, pero gran parte de estas lesiones son muy pequeñas, varios milímetros, y no son clínicamente significativas. Las características citológicas típicas del PTC ayudan a establecer el diagnóstico por medio de FNA o después de la resección quirúrgica. Entre ellas se encuentran la presencia de cuerpos de samoma y núcleos escindidos con aspecto de anita laguarfanita, por la presencia de nucleolos de gran tamaño y la formación de estructuras papilares. El PTC suele ser multifocal e invadir localmente la glándula tiroidea y extenderse a través de la cápsula tiroidea, invadiendo las estructuras adyacentes del cuello. Tiende a diseminarse por vía linfática, pero también puede producir metástasis por vía hematógena, especialmente en el hueso y en los pulmones. Por el crecimiento relativamente lento del tumor puede acumularse un número importante de metástasis pulmonares. En ocasiones son muy pocos síntomas. Se discute la implicación pronóstica de la diseminación linfática. La afección de los glándulos linfáticos por el cáncer de tiroides puede tolerarse bastante bien, pero probablemente aumenta el riesgo de recidiva y de mortalidad, en especial en ancianos. En el cuadro 341.11 se presenta la estadificación del PTC por medio del sistema TNM. La mayor parte de los cánceres papilares son identificados en los estadios iniciales, más del 80% en el estadio 1 o 2, y tienen un pronóstico excelente con curvas de supervivencia similares a la supervivencia prevista. La mortalidad es claramente mayor en el estadio 4 de la enfermedad, metástasis a distancia, pero este grupo representa únicamente 1% de los pacientes. El tratamiento del PTC se describe más adelante. Tasa de supervivencia en pacientes con cáncer de tiroides. Para cáncer papilar, cohorte 1825 pacientes. Supervivencia del cáncer papilar de tiroides. Porcentaje. Los de estadio 1 casi 100%. Los de estadio 4 van descendiendo a partir de los 5 hasta los 10 años. Hasta va a llegar al 0% después del tratamiento inicial. Es decir, que en el primer año ocurren la mayor cantidad de supervivencia. Y luego la supervivencia va disminuyendo hasta llegar a cero. Supervivencia en cáncer folicular de tiroides. Supervivencia desciende del estadio 4. En el estadio 3 también, en el papilar, es elevada la mortalidad. Folicular. La incidencia de FTC varía notablemente en diferentes partes del mundo. Es más frecuente en las regiones con deficiencia de yodo. El FTC es difícil de diagnosticar por medio de aguja, porque la distinción entre neoplasias foliculares benignas y malignas se basa en gran medida en la existencia de signos de invasión en vasos, nervios o estructuras adyacentes. El FTC tiende a diseminarse por vía hematógena, dando lugar a metástasis óseas, pulmonares y del sistema nervioso central. Las tasas de mortalidad relacionadas con FTC son menos favorables que las vinculadas al PTC, en parte porque el porcentaje de pacientes que presentan un estadio 4 de la enfermedad es mayor. Las características que se acompañan de mal pronóstico son la existencia de metástasis a distancia, edad superior a 50 años, tamaño del tumor primario superior a 4 centímetros, presencia de células de Hartle e invasión vascular importante. Cáncer del tratamiento.
del cáncer tiroideo bien diferenciado. Cirugía. Todos los cánceres de tiroides bien diferenciados deberán ser extirpados quirúrgicamente. Además de extirpar la lesión primaria, la cirugía permite establecer el diagnóstico histológico y la estadificación precisos. A menudo se detecta una enfermedad multicéntrica en el lóbulo tiroideo contralateral. En el momento de la cirugía también es posible valorar la diseminación a los ganglios linfáticos que se puede extirpar durante la intervención. Las recomendaciones sobre la amplitud de la resección varían para el estadio 1 de la enfermedad, ya que las tasas de supervivencia son similares para lobectomía y para tiroidectomía subtotal. La lobectomía se asocia con menor incidencia de hipoparatiroidismo y lesión de los nervios laringeos recurrentes. Sin embargo, no es posible vigilar las concentraciones de tiroglobulinas ni realizar gamografías corporales totales con yodo 131 en presencia del lóbulo residual. Además, si la estadificación final o el seguimiento subsiguiente indican la necesidad de tratamiento o gamografía con yodo radioactivo, es preciso repetir la intervención quirúrgica para extirpar el tejido tiroideo residual. Por este motivo es preferible la tiroidectomía subtotal en la mayoría de los pacientes. Las tasas de complicaciones son aceptablemente bajas y el cirujano tiene experiencia. Se ha utilizado cada vez más la radioablación para eliminar tejido tiroideo residual después de extirpación, porque puede destruir carcinoma tiroideo residual o multifocal y facilita el empleo de cuantificaciones de tiroglobulina y el gammagrama con yodo radioactivo para la vigilancia a largo plazo y así eliminar el tejido normal o neoplásico residuales. Tratamiento supresor de TSH. Como la mayor parte de los tumores continúan siendo sensibles a TSH, la supresión de TSH con levotiroxina es un pilar fundamental del tratamiento del cáncer de tiroides. Aunque la supresión de TSH proporciona un efecto terapéutico beneficioso claro, no hay estudios prospectivos que indiquen el nivel óptimo de supresión de TSH. Un objetivo razonable es suprimir la TSH hasta la concentración más baja posible sin someter al paciente a efectos secundarios innecesarios por exceso de hormona tiroidea como fibrilación auricular, osteopenia, ansiedad y otras manifestaciones de tirotoxicosis. En los pacientes con bajo riesgo de recidiva, la TSH debe suprimirse hasta una concentración baja pero detectable, 0.1-0.5 miliunidades por litro. En los pacientes con alto riesgo de recidiva con enfermedad metastásica demostrada, está indicada la supresión total de TSH siempre que no existan contraindicaciones importantes para una tirotoxicosis leve. En este caso también se deben vigilar las concentraciones de T4 libre para evitar un tratamiento excesivo. Tratamiento con yodo radiactivo. El cáncer de tiroides bien diferenciado continúa incorporando yodo radiactivo, aunque con menor eficacia que las células foliculares tiroideas normales. La captación de yodo radiactivo está determinada principalmente por la expresión del NIS. Es estimulada por la TSH y requiere la expresión de TSHR. El momento de permanencia de la radioactividad depende del grado en que se conservan las funciones diferenciadas del tumor, como el atrapamiento y organificación del yodo. Tras la tiroidectomía casi total persiste una cantidad de tejido tiroideo importante, en especial en el lecho tiroideo y alrededor de las glándulas paratiroides. Por consiguiente, la ablación de yodo 131 es necesaria para eliminar el tejido tiroideo normal restante y tratar las células tumorales residuales. Indicaciones. El uso de dosis terapéuticas de yodo radiactivo continúa siendo objeto de debate en el tratamiento del cáncer de tiroides. Sin embargo, la ablación postoperatoria de tiroides y el tratamiento con yodo radiactivo de los restos de PTC o FTC identificados disminuyen claramente los índices de recidiva, pero es poca su frecuencia en la mortalidad, particularmente en sujetos cuyo riesgo es relativamente pequeño. Este último grupo incluye a muchos pacientes de PTC en etapa 1, cuyos tumores primarios tienen menos de 1.5 centímetros de diámetro. En los pacientes con tumores papilares de mayor tamaño, diseminación a ganglios linfáticos adyacentes, FTC o signos de metástasis, generalmente se recomienda la ablación de tiroides y el tratamiento con yodo radiactivo. Ablación y tratamiento con yodo 131. Como se comentó antes, la decisión de utilizar yodo 131 para la ablación de tiroides debe combinarse con el tratamiento quirúrgico, ya que la radioablación es mucho más eficaz cuando existe un tejido tiroideo normal residual mínimo. Una estrategia habitual es tratar al paciente durante varias semanas después de la intervención quirúrgica con liotironina, 25 microgramos dos o tres veces al día, seguido del retiro de la hormona tiroidea. En la situación ideal, la concentración de TSH debe aumentar hasta un valor superior a 50 miliunidades por litro en unas 3 a 4 semanas. El nivel hasta el que se eleve la TSH depende en gran medida de la cantidad de tejido tiroideo normal residual después de la intervención quirúrgica.
También se ha utilizado para la versión postquirúrgica TSH humana recombinante, RH, TSH recombinante Human TSH, para mejorar la captación de yodo 131. Al parecer tiene una eficacia similar a la anulación de la hormona tiroidea y debe ser particularmente útil dado que los restos de tejido tiroideo impiden el crecimiento adecuado de TSH endógena. Esta figura uso de hormona estimulante de tiroides, TSH recombinante, humana en el seguimiento de los pacientes con cáncer de tiroides. Tiroidectomía, ablación con yodo 131, supresión con T4, gammagrafía, posablación o de vigilancia. Enfermedad residual probable, tiroglobulina más de 2 nanogramos por mililitro. Riesgo de enfermedad bajo, tiroglobulina menos de 2 nanogramos por mililitro. La flecha. Sin enfermedad evidente, bueno. Protocolo de interrupción de T4, suspender T4, T3, 25 microgramos 2 a 3 al día. Suspender T3 después de 2 a 3 semanas. Sin T4 y T3, 2 a 3 semanas. TSH más de 25 mil unidades por litro, medio de tiroglobulina. 4 MSI, 131 yodo, gamografía corporal total. Protocolo con acá este riesgo de enfermedad bajo, con tiroglobulina menos de 2 nanogramos por mililitro. Protocolo con recombinante TSH. Continuar supresión con T4. RHTS4. 0.9 miligramos al día. Intramuscular por 2 días. Día 3, 4 MSI, 131 yodo. Día 5, gamografía corporal, medir tiroglobulina. Sin enfermedad evidente, continuar mediciones de vigilancia. Enfermedad residual, metástasis, aumento de tiroglobulina. Yodo 131 terapéutico. Sin enfermedad evidente, continuar mediciones de vigilancia. El uso de una dosis de yodo 131 para rastreo antes del tratamiento, por lo general 111 a 185 mbq, 3 a 5 msi, puede indicar la cantidad de tejido residual y es un dato que orienta respecto a la dosis necesaria para lograr la ablación. Sin embargo, dadas las preocupaciones en cuanto a que surja depresión funcional persistente por el radionúclido que anule la utilidad de nuevos tratamientos, hay una tendencia a no usar el rastreo previo al tratamiento y emprender de modo directo la ablación, salvo que exista sospecha de que la cantidad de tejido residual alterará el tratamiento. En Estados Unidos la dosis máxima de yodo 131 es de 1110 mbq, 29.9 msi, en forma extrahospitalaria, a pesar de que la ablación suele ser más completa si se usan cantidades mayores, 1850 a 3700 mbq, 50 a 100 msi. Es importante que los alimentos que recibe el paciente tengan poco yodo, de modo que la excreción de yodo por orina sea menos de 50 microgramos al día, para mejorar la captación de yodo radiactivo. En individuos donde existe cáncer residual, las dosis mayores aseguran la ablación de tiroides y puede destruir las células neoplásicas residuales. Eso tiene un rastreo o gamagrama de todo el cuerpo después del tratamiento con dosis grandes de yodo radiactivo para identificar posibles metástasis. Seguimiento de gamografía tiroidea corporal total y mediciones de tiroglobulina. Deben realizarse una gamografía corporal total inicial de 6 meses después de la cirugía y de la ablación de tiroides. La estrategia para el tratamiento de seguimiento de cáncer de tiroides ha cambiado con la disponibilidad de RHTSH para estimular la captación de yodo 131 con la mayor sensibilidad de los análisis de tiroglobulina para detectar enfermedad residual recidivante. En la figura hemos visto que se presenta un esquema que utiliza la administración de RHTSH o la suspensión de la hormona tiroidea para realizar la gamografía de tiroides. Después de la ablación de tiroides se utiliza RHTSH para la vigilancia y estimular la captación de tiroglobulina y yodo 131 sin someter a los pacientes a la etapa de supresión de hormona tiroidea y los síntomas de hipotiroidismo que origina, así como el riesgo de que el tumor prolifere después de la estimulación prolongada con TSH. Como otra posibilidad, en individuos que posiblemente necesiten tratamiento con yodo 131 se puede utilizar la estrategia tradicional de supresión de hormona tiroidea para mejorar la TSH.
Ello comprende un cambio y en vez de usar levotiroxina T4 se debe emplear liotironina T3 de eliminación más rápida y de ese modo permitir que aumente con mayor rapidez la concentración de TSH. La TSH estimula la concentración de tiroglobulina, razón por la cual hay que cuantificarla después de administrar RH-TSH o cuando ha aumentado la concentración de TSH después de la supresión de hormona tiroidea. En individuos con pocos riesgos y manifestaciones clínicas de enfermedad residual después de ablación con tiroglobulina basal menor de 1 nanogramo por mililitro, un número cada vez mayor de pruebas refuerza el empleo de concentraciones de tiroglobulina estimulados por RH-TSH un año después de la ablación sin necesidad de gammagrama con yodo radiactivo. Si las concentraciones de tiroglobulina estimuladas son bajas, menos de 2 nanogramos por mililitro y en forma óptima no detectable, será posible tratar a estos pacientes con medidas supresoras y cuantificar la tiroglobulina no estimulada cada 6 a 12 meses. En ellos también hay que confirmar la ausencia de anticuerpos con tiroglobulina. Por otra parte, los sujetos con enfermedad residual en el gammagrama de todo el cuerpo o los que muestran concentraciones de tiroglobulina mayores necesitan tratamiento adicional con yodo 131. Además, muchos expertos recomiendan la administración de yodo radiactivo en sujetos con tiroglobulina positiva, tiroglobulina más de 5 a 10 nanogramos por mililitro, sin signos positivos en la gammagrafía porque pueden obtener beneficio terapéutico con una gran dosis de yodo 131. Además del yodo radiactivo también se utiliza la radioterapia externa para tratar las lesiones metastásicas específicas, en particular cuando causan dolor óseo o existe riesgo de lesión neurológica, por ejemplo metástasis vertebrales. Nuevos tratamientos potenciales. Se están estudiando inhibidores de la cinasa en vías blanco que se encuentran activas en el cáncer de tiroides, incluyendo RAS, BRAF, EGFR, VEGFR y las vías de angiogénesis. Se han observado respuestas parciales en estudios clínicos pequeños utilizando motesanib, sorafenib y otros fármacos. Sin embargo, la eficacia de estos requiere de estudios clínicos más grandes. Cáncer anaplásico y otras formas de cáncer de tiroides. Cáncer anaplásico de tiroides. Como se comentó anteriormente, el ATC es un cáncer agresivo poco diferenciado. El pronóstico es desfavorable y la mayoría de los pacientes fallece en los 6 meses posteriores al diagnóstico. Por el estado indiferenciado de estos tumores, la captación de yodo radiactivo suele ser insignificante, pero puede usarse terapéuticamente si existe una captación residual. Se ha intentado la quimioterapia con múltiples fármacos, incluidas las antracinas, paclitaxel, pero suele ser inútil. Puede intentarse la radioterapia externa que se continúa si se observa la respuesta del tumor. Linfoma tiroideo. El linfoma de la tiroides a menudo se origina en el marco de una tiroiditis de Hashimoto. Una tumoración tiroidea de expansión rápida debe hacer sospechar este diagnóstico. El linfoma difuso de células grandes es el tipo más frecuente en las tiroides. Las biopsias revelan láminas de células linfoides que pueden ser difíciles de diferenciar del cáncer de células pequeñas del pulmón o del ATC. Estos tumores a menudo son sensibles a la radiación externa. Debe evitarse la resección quirúrgica como tratamiento inicial, ya que puede provocar la diseminación de una enfermedad que está localizada en la tiroides. Si el estudio para la estadificación indica que existe enfermedad extratiroidea, el tratamiento debe seguir el protocolo empleado para otras formas de linfoma. Carcinoma medular de tiroides. El medular tiroid carcinoma puede ser esporádico o familiar y representa cerca del 5% de los cánceres de tiroides. Hay 3 formas familiares de MTC, MEN2A, MEN2B y MTC familiar sin otras características de MEN. En general el MTC es más agresivo en el MEN2B que en el MEN2A y el MTC familiar es más agresivo que el MTC esporádico. La elevación de la concentración sérica de calcitonina proporciona un marcador de la enfermedad residual o recidivante. En todos los pacientes con MTC está justificado investigar las existencias de mutaciones del gen RET, ya que es posible ofrecer asesoramiento genético a las personas con resultados positivos para mutaciones y realizar pruebas genéticas a sus familiares. El tratamiento del MTC es principalmente quirúrgico. A diferencia de los tumores derivados de las células foliculares de la tiroides, estos tumores no captan yodo radiactivo. La terapia externa y la quimioterapia pueden ofrecer un efecto paliativo en los pacientes en los que la enfermedad está avanzada. Estudio del paciente nódulo tiroideo. Se encuentran nódulos tiroideos palpables en 5% de los adultos, aunque la prevalencia varía considerablemente en todo el mundo. Por esta elevada prevalencia, el médico encontrará con frecuencia nódulos tiroideos. El objetivo primordial de esta valoración es identificar de forma rentable el pequeño subgrupo de pacientes que tienen
lesiones malignas. Los nódulos son más frecuentes en las regiones con deficiencia de yodo, en las mujeres y con el envejecimiento. La mayor parte de los nódulos papilares son más de 1 centímetro de diámetro, pero la capacidad de percibir un nódulo depende de su localización en la glándula, superficial o profunda. Las características anatómicas del cuello del paciente y la experiencia del examinador. Existen métodos de detección de mayor sensibilidad como la CT, la ecografía tiroidea y los estudios anatomopatológicos, que revelan los nódulos tiroideos en más del 20% de las glándulas. La presencia de estos hallazgos tiroideos ha suscitado numerosos debates en torno de cómo detectar los nódulos y cuáles de ellos deben estudiarse con mayor detenimiento. La mayoría de expertos siguen confiando en la exploración física para detectar los nódulos tiroideos y reserva la ecografía para vigilar el tamaño del nódulo y como ayuda para la realización de biopsias de tiroides. En la figura se incluye una estrategia de valoración del nódulo solitario. En la mayoría de los pacientes con nódulos tiroideos, las pruebas de función tiroidea son normales. No obstante, la función tiroidea debe valorarse midiendo la concentración de TSH, que puede estar suprimida por uno o más de los nódulos autónomos. Si la TSH está suprimida, está indicado realizar una gamografía con radionúclidos para valorar si el nódulo identificado es caliente, ya que las lesiones que muestran un aumento de la captación casi nunca son malignas y la FNA no es necesaria. En caso contrario, la biopsia por FNA de manera ideal guiada por ecografía debe ser el primer paso en la valoración de un nódulo tiroideo. La FNA tiene una buena sensibilidad y especificidad cuando se la realizan médicos familiarizados con este procedimiento y cuando los resultados son interpretados por citopatólogos expertos. Esta técnica es especialmente precisa para la detección de PTC. La diferenciación entre lesiones foliculares benignas y malignas no siempre es posible utilizando exclusivamente la citología. En diversos estudios a gran escala, las biopsias con FNA han proporcionado los siguientes hallazgos: 70% benignas, 10% malignas o sospechosas de malignidad, y 20% no diagnósticas o material insuficiente para el diagnóstico. La presencia de características típicas de malignidad obliga a realizar cirugía. El diagnóstico de neoplasia folicular también justifica la cirugía, puesto que no es posible diferenciar las lesiones malignas de las benignas en función de la citopatología o los cortes congelados. El tratamiento de los pacientes con lesiones benignas es más variable. Muchos expertos defienden la supresión de TSH, mientras que otros vigilan el tamaño del nódulo sin presión. Con cualquiera de estos métodos, el tamaño del nódulo tiroideo debe vigilarse de manera ideal con ecografía. Si el nódulo aumenta de tamaño, está indicado repetir la biopsia con aguja fina y la mayoría de los expertos recomiendan realizar una segunda biopsia 2 a 5 años después para confirmar el estado benigno del nódulo. Las biopsias no diagnósticas se deben a numerosos motivos, como la existencia de una reacción fibrosa con pocas células para la aspiración, una lesión quística en la que los componentes celulares se localizan en el borde del quiste o un nódulo demasiado pequeño. Esta es la figura de la cual se estaba hablando. Estudio del paciente con un nódulo tiroideo. En el texto y las referencias pueden encontrarse detalles al respecto. Cerca de 33% de los nódulos son quísticos o mixtos, quísticos y sólidos. Nódulo solitario o sospechoso, TSH normal, biopsia para considerar guía por ultrasonido. Citopatología. No diagnóstica, 17%. Repetir biopsia inadecuada. Benigno, 69%. Seguimiento con ultrasonografía. Cirugía si hay un crecimiento adicional o citología sospechosa. Si la TSH es baja, gamografía tiroidea. Si es frío o indeterminado, biopsia. Si la gamografía tiroidea dice que es nódulo caliente, ablación, resección o tratamiento médico. La citopatología también tiene sospechoso o neoplasia folicular. Maligno, 4%. Sospechoso, considerar gamografía tiroidea. Frío o indeterminado, cirugía. Nódulo caliente, maligno, 4%. Decíamos que las biopsias no diagnósticas se deben a numerosos motivos, como la existencia de una reacción fibrosa con pocas células para la aspiración, una lesión quística en la que los componentes celulares se localizan en el borde del quiste o un nódulo demasiado pequeño para practicar una aspiración precisa. Por estos motivos, la FNA, guiada por ecografía, es de utilidad cuando se repite la FNA.
Las características en la ecografía también son útiles para seleccionar los nódulos de los que se obtendrá tejido para biopsia. Cuando se identifican múltiples nódulos, las características ecográficas que sugieren cáncer incluyen microcalcificaciones, mayor vascularización e hipoecogenicidad dentro del nódulo. La población de un nódulo tiroideo provoca estrés a la mayoría de los pacientes. Aunque no lo verbalicen, les preocupa la posibilidad de que se trate de un cáncer de tiroides. Por ello vale la pena explicar al paciente los pasos diagnósticos y tranquilizarlo cuando no se encuentre una neoplasia maligna. Cuando se identifique una lesión sospechosa o un cáncer de tiroides, debe explicársele que el pronóstico por lo general es favorable e informarle de las distintas opciones terapéuticas disponibles.